Timoteo, de hecho lo tengo aquí abierto, lo quería mencionar antes. Timoteo capítulo 1, verso 17. Me gusta cómo se refieren a Jesús, cómo se refiere Pablo a Jesús, que dice, por tanto, al Rey de los siglos. Usted conoce a Jesús de muchas maneras, pero Pablo escribiendo a Timoteo le dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los nombres que se le da a Jesús es el Rey de los siglos. Y es impresionante porque si hay algo en donde gobierna Jesús, es en los siglos. Ya se hablaba en el primer siglo de que Jesús de cierto modo iba a dividir los siglos. Y hoy nosotros establecemos los tiempos en antes de Cristo y después de Cristo. Los siglos se cuentan desde su nacimiento y para esta era, para estos nuevos siglos y los siglos pasados se cuentan que son pasados desde su nacimiento. Entonces, lo poderoso que el nombre de Jesús, que es conocido como el Rey de los siglos. Por eso es importante nosotros poder tener el tema de los siglos o los tiempos entendidos en los tiempos de Dios. Ahora, he querido traer a Israel porque quería dejar la precisión, el enfoque, eh, el fundamento de que no hay una teología o no hay un reemplazo. Por el contrario, hemos conocido que Dios es un Dios de pacto y seguiremos conociendo que Dios es un Dios de pacto. Y prácticamente todo lo que Dios prometió hasta que Jesús vino, todo lo que Dios dijo, el pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, con los patriarcas, todo no ha sido completado. No ha sido completado del todo, sí, sino que como Israel rechaza a Jesús, entonces hay un paréntesis o hay un portal de gracia que se abre hacia los gentiles, que es donde estamos incluidos cada uno de nosotros y todas las naciones. Entonces, hay una precisión que de hecho, para que usted lo escriba allí, lo tenga allí presente, es importante que nosotros podamos tener claro el tema de los tiempos y el tema de los siglos. Cuando la escritura habla de los siglos para Israel o de los tiempos para Israel, no es lo mismo que de los tiempos para la iglesia. Una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. Entonces nosotros cuando leemos la escritura, eh, digamos por la prisa, por la premura o por leerlo de manera rápida, cometemos el error de confundir los tiempos de uno con los tiempos de otros. Entonces por eso era que yo quería dejar que usted pudiera tener luz del plan que Dios tiene con su pueblo, que es Israel, que Dios es fiel a su pacto, como lo es contigo y conmigo. Eso que nosotros hemos aprendido del trato de Dios con Israel, usted le da luz. Por ejemplo, ¿cómo trato yo? Ejemplo, yo tengo a Israel mi hijo y tengo a Belén a mi hija y de repente yo adopto a Daniel. Eh, Daniel puede ser mi hermano, pero si yo lo adopto, pues Daniel toma un libro en donde él lee cómo yo trato a Israel y a Belén y eso te puede dar a ti, Daniel, luz de cómo es tu padre, ¿no? Por cómo ves tú, cómo trato yo a mis hijos naturales, que así igual seré con mi hijo adoptado. ¿Ya? Entre otras cosas, nosotros tenemos pensado adoptar y seguramente Jerusalén es que se va a llamar. Seguramente ella será tratada de la misma forma en que nosotros tratamos a Israel y tratamos a Israel y a Belén. De pronto sea ucraniana, de pronto sea de Gaza, no sé, no sé, pero le pedimos a Dios que sea de un lugar eh, que, que sea útil, que sea necesario y que independientemente de que no sea natural, la vamos a tener en el espíritu nosotros. Pero evidentemente ese es el trato que yo voy a tener con mi tercera hija. De ese modo, nosotros, eso que vemos con Israel, que Dios tiene, el plan que tiene Dios con Israel, que lo vimos en Romanos 11, es importante para nosotros saber. Y usted se da cuenta que Dios, la escritura, recuerde que hablamos que era un libro histórico, que era un libro que hablaba de pasado, presente y de futuro, y que es un libro profético. Es decir, César recibe una palabra profética de un profeta de Dios,
porque es una palabra particular para César, una palabra particular para Lady. Pero nosotros vemos cómo Dios habla de Elam, de Irán, Elam, Persia, y que hoy es Irán. Es decir, Dios está en control, mis queridos amigos, mi querida familia. Dios está en control de todas las cosas. Por eso Dios tiene control de cada una de las áreas de nosotros. Porque tiene control de las naciones. Yo creo que Dios siempre está en control y es soberano. Es soberano. El rey de los siglos, el que mueve los siglos, está en medio nuestro. Ahora, es importante eso de que desde el periodo, desde el rechazamiento del Mesías, o sea, ocurre algo bien particular, y lo veíamos en Romanos 11, en la clase anterior, de que bendita la desobediencia de Israel, porque ese rechazamiento o ese rechazo, dice Dios en múltiples escrituras, de entre los gentiles tengo pueblo mío. Se conocía el poder de Dios, todo de Dios se conocía, pero la gracia de Dios no se conocía. ¿Y cómo se está viendo la gracia de Dios? Con esa injerción de nosotros los gentiles en el plan de Él. Para Israel, entre otras cosas, rechaza a Jesús por, usted puede verlo en The Chosen, de pronto de manera cinematográfica. Usted puede ver por qué le habla a gentiles también, o sea, de qué trata esto. Y es precisamente de que es la gracia de Dios donde está siendo extendida. Y no solamente la gracia de Dios, sino es que Pablo, recuerde que es importante leer a Pablo, nosotros lo vamos a leer exclusivamente, porque para nosotros poder entender y no desmeritar el trato de Dios con Israel, el programa de Dios con Israel. Pero él habla de que esto es un misterio, pero era un misterio que no había sido manifestado sino hasta ahora, de que nosotros nos están incluyendo en el plan de Dios. Entonces, hay algo bien interesante y es que desde el periodo de rechazamiento del Mesías por parte de Israel hasta que él sea recibido por su pueblo en la segunda venida, está reseñado en dos porciones de la palabra y escribe allí en Mateo capítulo 13 y en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Y vamos a ver eso. Mateo capítulo 13 y Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. La primera desde el punto de vista del programa del reino de Dios y la segunda, última, desde el punto de vista del programa de la iglesia. El curso de este siglo presente se trazará a la luz de estos dos pasajes. Vamos a mirar algo bien interesante. Vamos a ver a Mateo en capítulo 13 y vamos a ver Apocalipsis capítulo 2 y 3. Mire, mire, mire qué interesante esto, porque cuando estemos leyendo las escrituras usted va a estar atento de ahora en adelante, o imagino que algunos ya lo hacen, cuando Dios está hablando con Israel o de Israel y cuando Dios está refiriéndose a la iglesia. Por ejemplo, aquí en el libro de Mateos, por ejemplo, en Marcos, sobre todo Marcos, es un libro, un evangelio escrito para los romanos. Entonces, usted ve que el libro de Marcos tiene unas características distintas, a pesar de que mencionan algunos temas, tiene unas características distintas. Por ejemplo, el libro de Lucas es escrito para los griegos. Entonces, hay un poco, tanto en Marcos como en Lucas, en los evangelios de Marcos y de Lucas, hay como ya se incluyen a los gentiles. Pero en el libro de Mateo, el libro de Mateo fue escrito para judíos. Entonces, Mateo incluye parábolas, Mateo incluye enseñanzas exclusivamente del programa o el plan de Dios con Israel. Y por eso es que cuando a Jesús lo rechazan, de hecho le decían que era hijo del diablo, que expulsaba a los demonios porque era por el demonio de Belcebú. Es decir, es donde se plantea, cuando usted está estudiando el libro de Mateo, se plantea el- el- las historias de cómo Israel rechaza a Jesús. Entonces, en el Mateo capítulo 13 puntualmente, él habla algo bien puntual, quiero que preste mucha atención. Yo podía de pronto transmitírselo acá, pero quiero que lo leamos juntos. Quiero que usted pueda leer la Biblia y estudiar la Biblia junto conmigo aquí. Y vamos a ver Apocalipsis capítulo 2 y 3 porque ya nosotros, con, con lo poco que hemos estudiado, ya de pronto no vamos a hablar como habla el resto, de que estamos en los últimos tiempos. Yo lo puse así a propósito, pero realmente hay unos últimos tiempos para la iglesia y hay unos últimos tiempos para el pueblo de Israel.
Entonces, el presente siglo está determinado desde el rechazamiento de Jesús hasta la segunda venida de Jesús. Cuando él le dice, que fue una de las preguntas cuando Jesús dijo, eh, no volveré hasta que clamen y digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, ese periodo de tiempo, desde que Jesús es rechazado hasta él venir por segunda vez, es el presente siglo en el que nos encontramos hoy. Entonces, creo que yo puedo compartir, ¿verdad, mi amor? Está grabando, ¿verdad? Vamos a ver si estamos grabando, porque sí estamos grabando. No sé, ¿quieres quitarte los audífonos? Calma aquí esto. Estoy hablando muy duro. Un poquito. Bueno, ok, vamos entonces acá. Y vamos a leer juntos. Y escriba allí. Me estás compartiendo pantalla. Ya un segundo. Ok, entonces dígame si lo tiene allí. Sí, señor. Perfecto. Entonces, aquí estamos en Mateo capítulo 13. Y es importante em, el punto de vista del programa del reino de Dios. Es el punto de vista que Jesús traza aquí. Ahora hay algo, yo creo que aquí yo puedo hacerlo así. Sí, sí, está bien. Aquí lo puedo hacer, ok. Entonces usted aquí puede ver. Vamos a leer Mateo capítulo 13. Y miren qué poderoso escríbalo allí, subráyelo, por lo trascendental y por lo importante que es para nosotros poder comprender lo que Jesús quiere decir. Y no se sorprenda de que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Porque dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces aquí luego viene el propósito de las parábolas. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Y aquí hay algo bien interesante. Y es que hay algunas parábolas que Jesús no explica. Hay algunas parábolas que Jesús eh, no le da la interpretación. Sin embargo, de hecho, estos pasajes se toman para hablar de ofrenda. Estos pasajes se toman para hablar de la actualidad de la iglesia, de que se siembra, cuando se siembra el evangelio. Pero lo interesante es que Jesús está dejando claro a qué se refiere, porque los discípulos le preguntan, ¿por qué hablas en parábolas? Porque son misterios. Recuerden que siempre yo he hablado acerca de los ojos, de los oídos y del corazón. Y he hablado de Isaías, de que viendo no ven, oyendo no oyen,
y el corazón no entiende. Entonces, ya aquí Jesús está hablando de que está frente a judíos y que ya ellos están rechazando, sin embargo, él tenía que hablar. Ahora, aquí hay algo bien interesante y es que la interpretación la da el mismo Jesús. Para nosotros poder, eso no quiere decir que tú no lo puedas tomar para dar de pronto una lección de actualidad o de la iglesia de hoy, del corazón de la gente, en fin. Pero lo que realmente Jesús quiere decir es algo muy trascendental de lo que nosotros estamos viendo y es del programa de Dios con el programa del reino de Dios. Entonces, un programa del reino que eventualmente, como se los he explicado anteriormente, Dios tiene un pueblo y ese pueblo rechaza y entonces viene Dios y hace un paréntesis y dice, tengo en el pueblo gentil también tengo pueblo mío. Y es el programa conocido como el programa de la iglesia al que pertenecemos nosotros. Y él explica, dice el 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Eso no quiere decir que esto es tan claro con lo que pasa con cada uno de nosotros. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza, y aquí está hablando de este siglo, este siglo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y sigue Jesús enseñando. Y luego la parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, que vay- ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, mucha atención a esto. No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Es la forma en que Dios opera. La gracia de Dios. Dice, no, 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 tranquilo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Es decir, es un tiempo de juicio que viene. Deja que todo crezca, que llegará un momento donde luego voy a enviar yo a que se recoja la cizaña y sea echado en un horno de fuego. Y luego refiere otra parábola, dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual es la verdad, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Luego le da otra parábola y dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El uso que Jesús hace de las parábolas. Luego el 34 dice aquí, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. O sea, yo quiero detenerme un instante. Imagínense ustedes escuchando un sermón hablando en acertijos. Y uno dice, bueno, y hacia dónde se dirige esto? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Es decir, ya el profeta en el Antiguo Testamento declaraba cómo, eso es ciencia, cómo Jesús hablaría. Luego Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces aquí es donde yo le digo que es lo que él quiere decir. Dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo. Es decir, Jesús aquí no está hablando una palabra de la palabra de Dios que se siembra en nuestro corazón. Él está hablando aquí y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Está hablando del fin de los últimos tiempos, de los tiempos finales. Son parábolas
de lo que va a pasar en este siglo. Este siglo entiéndase por desde el momento en que Jesús es rechazado hasta su segunda venida. Entonces él la explica aquí. O sea, no tenemos por qué nosotros interpretar algunas parábolas, he dicho antes, él la deja, deja un vacío a interpretación nuestra. Tenemos que establecer un método de interpretación correcto. Sin embargo, aquí él te está dejando claro a qué se refiere Jesús con todo esto. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Señores, ¿qué es lo que Jesús está enseñando? Dejémonos nosotros de estar preocupándonos por gente que no hace las cosas de manera correcta. Porque una de las cosas que Jesús dijo, la parábola que él enseñó, deja que crezca todo, que llegará un día donde yo mandaré a mis siervos a recoger primero los cizaños y los echaré en un horno de fuego. Y aquí está explicando. Él dice que con sus ángeles recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Porque nosotros no podemos llevarnos, ya Jesús nos ha anticipado, que no me parece una cosa, que no me parece la otra, que esto no está correcto, que esto sí está correcto. Y por qué esas personas y por qué la gente incorrecta sigue transmitiendo, sigue predicando, sigue así, aparentemente son cosas de Dios, no, ya Jesús lo enseñó, ya Jesús dijo que llegará un momento, así será este siglo, en donde Él va a esperar y cuando envíe el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Es decir, a mí esto me da mucho temor y mucho temblor porque definitivamente hemos creído que la gracia de Dios va a exonerar a la gente que es tropiezo. Y Jesús está siendo muy claro. El hecho de que esté dejando, en este siglo, el hecho de que esté dejando yo, de que crezcan tanto los hijos de Dios como los hijos del tropiezo, podemos llamarle así, no quiere decir que no vendrá juicio. Lo que pasa es que le explica en la parábola, por yo arrancar la cizaña, seguramente me llevo a otro. Y aquí lo explica muy bien. Luego sigue hablando, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y vuelve a hablar de otra parábola, que es la perla del gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Que habiendo ya de una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y luego habla aquí. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan afuera. Así será el fin del siglo. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y luego dice aquí en el 51, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y luego dice el 53, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y viendo y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hay algo bien puntual, y es que en la interpretación que Jesús está dando de su sermón, de su prédica, o de las parábolas que está enseñando, siempre está hablando de así será el fin del siglo. Es decir, es una palabra, es una parábola que habla los acontecimientos de este siglo. ¿Cómo, cómo va a transcurrir este siglo? ¿En qué va a consistir este siglo? Este siglo, prácticamente la interpretación que Jesús nos está dejando, eh, nos está, eh, nos está precisando Jesús,
es que así como transcurre, número uno, el sembrador, número dos, el trigo y la cizaña, número tres, el grano de mostaza, número cuatro, la levadura, número cinco, el tesoro escondido, número seis, la perla y número siete, la red. Así mismo va a transcurrir en este siglo, pero así como en cada parábola, al final se toma lo bueno y se echa a un lado y se toma lo malo y se echa a un lado, al final, entonces aquí es cuando se empieza a hablar del infierno y se empieza a hablar del lloro y el crujir de dientes. Es lo que va a ocurrir. Y Jesús está anticipando. Y yo quiero que presten atención a esto, porque aquí Jesús no está hablando de guerras ni está hablando de terremotos, está hablando de un síntoma de la gente. Está hablando em, de los síntomas de la enfermedad de la gente. Estos síntomas, cuando aparezcan, tienen que ver con el fin de los tiempos, de los siglos. Estos síntomas que él expresa aquí tienen que ver con el fin de los siglos, del siglo, de este siglo, de esta era. Ahora, aquí hemos culminado Mateo capítulo 13, 58 versículos. Ahora nos vamos a Apocalipsis capítulo 2. Nos vamos a Apocalipsis capítulo 2. Y quiero que de hecho lo tenga allí como nota. Desde que ha sido rechazado el Mesías por parte de Israel, hasta que él sea recibido por el mismo Israel en su segunda venida, está reseñado tanto en Mateo 13 como en Apocalipsis 2 y 3. Mateo, desde el punto de vista del programa del reino de Dios, y Apocalipsis 2 y 3 desde el punto de vista del programa de la iglesia, el cómo va a transcurrir el presente siglo, desde el principio hasta el fin. Entonces, en Apocalipsis 2, aquí vamos a ello. Y presta atención porque entonces aquí hay 7 iglesias. Usted las ha escuchado, las 7 iglesias. Y empieza el mensaje a la iglesia de Éfeso. Escriba al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, al que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, esto le habla a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré por pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto es lo que le está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Número 2, le habla a Esmirna y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y luego ahora viene y le habla a la iglesia de Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Yo quiero que usted escriba allí la doctrina de Balaam,
aquí en Pérgamo, y quiero que en Éfeso, quiero que escriba aquí que aborrece las obras de los nicolaítas. Ponga allí obras de los nicolaítas. Y acá a Pérgamo, la doctrina de Balaam. Porque vamos, es un paréntesis que voy a hacer hoy. A los que retienen la doctrina de Balaam. Es más, anótelo allí. Aquí estamos en Éfeso, ¿verdad? Aquí tienen las obras de los nicolaítas. Presta atención a esto porque estamos hablando de los síntomas. Y hay algo que se llama las obras de los nicolaítas. Y las obras de los nicolaítas tienen que ver con... em, los nicolaítas eran los que en el primer siglo, de cierto modo, mientras se compartía el evangelio, también estaba una doctrina acerca del libertinaje. Tenía que ver con el libertinaje, es decir, eran abiertos a las inmoralidades sexuales, eran abiertos. em, esa es la advertencia que le hace Dios a la iglesia de Éfeso. Entonces, eh, todo lo que Dios, lo bueno que tiene la iglesia de Éfeso y lo malo que tiene, sin embargo, hace un énfasis en las obras de los nicolaítas. Y es un paréntesis para que nosotros estemos atentos a que independientemente, mire, si nosotros estamos haciendo algo que está mal, está mal. Pero nosotros no podemos enseñar, no podemos transmitir de que cuando hay desórdenes en la iglesia, enseñarlo como si eso fuera bueno. Y es la advertencia que hace acerca de los nicolaítas. Y, em, y luego a Pérgamo le hace otra advertencia, y es acerca de la doctrina de Balaam. Y la doctrina de Balaam tiene que ver con el dinero. Es una doctrina en donde todo es enfocado en el dinero. Es decir, es el síntoma de las iglesias de este siglo, desde que Jesús es rechazado hasta que Jesús es recibido por su pueblo, que dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor, el presente siglo. Entonces, las obras de los nicolaítas y la doctrina de Balaam son corrientes que ya se están anticipando por las escrituras, que van a entrar en nuestras iglesias y va a ser, usted sabe que hoy hay congregaciones entre homosexuales, los pastores son homosexuales, fundamentan y argumentan con la palabra de Dios de que no hay ningún problema con esto. Y entre otras cosas, la doctrina de Balaam, usted sabe que llega un momento donde usted llega a un lugar y se habla de todo menos de Dios. Todo es dinero y todo es enfocado al dinero y todo está pensado en el lucro. Ya la iglesia no tiene un bien inmaterial, la salvación en el Señor, la bendición de Dios, sino todo gira como una organización que necesita facturar. Entonces, son de las advertencias. A mí me gusta enseñar esto no para nosotros estar con el dedo acusador, como que aquí hay obra de los nicolaítas y aquí hay doctrina de Balaam. Yo jamás me pongo en eso, porque si el mismo Dios dijo, deja que la cizaña crezca junto al trigo, nosotros no somos jueces, pero sin embargo uno se cuida de no estar uno. Usted recuerda a Balaam, yo una vez prediqué acerca de Balaam, cómo Balaam era profeta de Dios y por eso hay tanto desorden con lo profético. Lo profético es muy poderoso. La iglesia más poderosa en la escritura es la iglesia de Corinto, la iglesia que más se movía en los dones proféticos y espirituales, y era la iglesia más pecadora. ¿Por qué? Porque había mucho desorden. ¿Qué me enseña a mí Corintios? La gente de Corinto, ¿qué me enseña a mí? Que tú puedes tener los dones que tú quieras, pero eso no adjudica un buen carácter en nosotros. Es decir, una cosa es la zurda de Messi y otra cosa es la zurda de Maradona. Los dos son una zurda extraordinaria, tienen un don extraordinario, pero el carácter de Messi no es el mismo carácter de Maradona, como por poner un ejemplo. Entonces nosotros en las cosas de Dios nos enfocamos en la zurda de los hombres y las mujeres de Dios. Sin embargo, Dios dice, es importante
para que sea algo saludable, el carácter, para que sea una iglesia saludable. Entonces, hace ese énfasis de que el comportamiento de los últimos tiempos va a tener obras de los nicolaitas y va a tener la doctrina de Balaam. Entonces, a mí me llama mucho la atención, no tanto que se esté peleando Israel con Irán y que Estados Unidos y Donald Trump y Netanyahu y que toda esta gente esté allí peleando su petróleo, sino nosotros debemos estar atentos al síntoma de la iglesia. Y el síntoma de la iglesia hoy, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero usted sabe, usted sabe porque usted ha escuchado y usted ha visto. Yo sé que no es un secreto para nadie, pero la doctrina de Balán está desbordada, está desbordada, está desbordada. Y yo cuando leo esto, yo no sé si usted siente lo mismo que siento yo, pero a mí me da temor, a mí me da mucho temor. ¿Y sabes cuál es el problema? De que hay mucha gente que ha sido despedida, pero no lo saben. Ya Dios los ha despedido. Se van a enterar en el fin del siglo y le van a decir, es que no te corté porque me podía llevar al trigo. Yo tenía que esperar. Yo tenía que esperar. A veces la gente dice, pastores, pero me hicieron daño en un lugar, me hicieron daño en el otro. ¿Cómo es posible que es como cuando se recoge la red y se recogen los peces, va a un lugar y el sucio y lo malo va a otro lugar? Es lo que Jesús está estableciendo. Por eso, eh, a todo lugar donde yo he estado, sigo estando y voy a estar, yo no me meto, o sea, yo hago caso omiso, o sea, yo me enfoco en lo que me corresponde a mí. Porque la gente que no conoce las escrituras, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto ocurra en la casa de Dios? ¿Cómo es posible que esto ocurra? Pues no ha leído Mateo 13 y pues no ha leído Apocalipsis capítulo 2 y no ha leído Apocalipsis capítulo 3 y usted no sabe cuáles son las obras de los Nicolaitas, ni sabe cuál es la doctrina de Balaam, no sabe quién es Balaam, no conoce la historia de Balaam en el libro de Números, que hizo, que hablaba proféticamente y hablaba en nombre de Dios e hizo que el pueblo de Dios errara y vino Moisés, un profeta de Dios, a organizar. Ojo con el Balaam ese, que lo único que hace es hablar de parte de Dios para riqueza y para recursos, para activar bendiciones, pero que el pueblo se olvida de Dios. El pueblo se olvida de Dios. Entonces, mira cómo Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 habla a las iglesias, dice, estos síntomas se van, se van, ya ahorita aquí está entrando verano y ahorita empieza uno con la tos y con la cosa que me está dando como que, entonces cuando eh, yo tengo 33 años, pero ya yo compro mi Redoxon y compramos de todo lo que vemos en todo, yo me armo con todo, hacemos una cosa así que me recomendó Cristian, el médico, y yo armo de todo porque digo yo, se viene el virus del mes o el virus del verano o lo o lo que viene. Entonces, cuando nosotros vemos estos síntomas en la iglesia, em, uno ora y uno dice, em, me genera temblor y me genera temor lo que vemos. Pastor, ¿usted por qué se pone así? Porque eso me está diciendo a mí que realmente estamos en el fin del siglo. Y si esto se va a poner peor, no sé. De hecho, la escritura dice que en todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, el único siglo que es considerado el siglo malo es este. Es el siglo malo. Por eso usted ve el comportamiento de la gente es cada vez peor, es cada vez más fuerte. El amor de muchos se enfriará. O sea, el síntoma de la gente es el que habla eh, del comportamiento de la iglesia. El amor de muchos se va a enfriar, no se va a pensar en la gente. Eso está hablando de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, Pablo le decía a Timoteo, em, ten cuidado de dos cosas. Número uno, de lo que enseñas. Y número dos, de ti mismo. Número uno, de lo que enseñas. Y número dos, de ti mismo. Pastor, ¿usted de qué tiene cuidado? Pues yo tengo cuidado de lo que le enseño.
y tengo cuidado de mí, porque uno empieza por un carril y termina en otro. Y algunos se han ido a otro carril y no se han dado cuenta. ¿Y yo por qué hablo esto? ¿Y yo por qué predico esto? ¿Y yo por qué esto? Y es tan sencillo como a veces tomarse el trabajo de leer y de uno tener ojos para ver, oídos para oír y el corazón para entender lo que Dios quiere hablar. Dígame si seguimos o paramos. ¿Seguimos o paramos? Seguimos. A mí sí me gusta hacer, Seguimos. a mí sí me gusta hacer esta observación porque aquí estamos hablando de temas delicados. Y em, a veces yo predico y a mí me cuesta mucho predicar esto porque es muy fuerte, pero hay que decirlo. Y yo digo, Dios mío, ayúdame por favor, guárdame por favor de lo que decimos, de lo que hablamos, de lo que enseñamos. Em, Porque de pronto algunos, creo yo, que hemos malinterpretado el periodo que Jesús habla en sus parábolas de vamos a esperar hasta el final. Entonces algunos han tomado eso como que no ha venido juicio de Dios sobre mí y yo sigo haciendo lo malo. Y a mí sinceramente eso me da mucha preocupación. Porque le digo, hay gente que se va a enterar que estuvieron despedidos. Gran parte del tiempo que ejercieron, es que usted estuvo despedido. Ah, pero no me lo dijiste. Porque yo dije que al final yo tomaba el trigo y tomaba la cizaña y separaba las cosas. Y tomaba los peces buenos y tomaba, lo explica Jesús en Mateo 13. Este siglo va a ser así. Va a transcurrir y va a crecer todo junto. Es decir, ahora mismo estamos creciendo todos. Yo espero en el Señor que todos los que estemos aquí seamos trigo. Bendito Dios. Es una broma para reírnos un poco. Pero, ¿qué le quiero decir? ¿Qué le quiero decir? Em, por eso es importante no cansarnos de hacer el bien. Aunque veamos que algunos hacen trampa, que algunos hacen otras cosas, porque Dios, lo vimos en Romanos 11, si con sus ramas naturales, la bondad y la severidad de Dios, por eso yo creo mucho en la bondad de Dios y en la severidad de Dios. Es un misterio, pero es como Dios actúa. Y sigue Dios hablando, sigue Dios diciendo, ¿y vamos por dónde? Íbamos con Éfeso, Esmirna, por Pérgamo. Aquí estamos hablando entonces de la doctrina de Balaam. Eso podemos en algún momento profundizar. ¿Qué enseñaba a Balac? ¿Qué enseñaba Balaam? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Tanto los nicolaitas como la doctrina de Balaam. De hecho, aquí lo establece, arriba obras, pero acá, doctrina de los nicolaitas y doctrina de Balaam tiene que ver con desórdenes sexuales y el tema económico. Todo gira en torno a, digamos, es una empresa más. Se trabaja por facturación y se vive en desorden sexual. Son dos características clave. A veces usted dice y pregunta, ¿y qué pasa en esta comunidad cristiana? Todo es dinero y hay un desorden sexual de arriba abajo. Se metió Nicolás y se metió Balán. Y es fuerte, y es fuerte. Dice las que yo aborrezco. Por lo tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y después habla a la iglesia de Tiatira. Y escriba al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe. Señores, Dios conoce las obras, nuestro amor, nuestra fe, nuestro servicio, todo de nosotros lo conoce. Y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti.
que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuanto a cuantos no tienen esa doctrina, o sea, aquí está hablando de que hay gente que tiene esa doctrina y hay gente que no. Y a veces no la tiene un líder, la tiene la gente. Y cuando llega a un lugar donde no se llega, mira, llega un hijo llega un Nicolaita o llega un hijo de Balaam a un lugar donde no se les hable lo que ellos quieren escuchar, van y buscan porque los espíritus se atraen. Hay gente que solamente le gusta que se le hable de eso, que se le hable de dinero y que se hable de desórdenes sexuales con el disfraz de la gracia. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y sigue hablando aquí a Sardis. Falta Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y se escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. John, esta forma de Dios hablar es muy fuerte. Tienes nombre de que vives, tienes fama de que vives, tienes reconocimiento de la gente de que estás vivo, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí vamos con la penúltima, el mensaje a Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le daré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y por último le habla de la Odisea. Entonces aquí tenemos a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Taitira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído,
Oiga lo que el Espíritu de las iglesias, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Miren qué poderoso es. Todos escuchamos, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré. Pero no leen el versículo anterior que dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y no leen el siguiente, y dice al que venciere, y el que tiene oído que oiga el Espíritu. Sino que solamente tomamos el pedacito que no sienta bien. Es algo bien, bien, aquí voy a hacer entonces dígame si estamos aprendiendo o no. Digamos tenemos algo, quiero que escriba usted allí. Tenemos, por ejemplo, tenemos en Mateo capítulo 13, ¿cierto? Que es de lo que estamos hablando. Tenemos a Apocalipsis, el capítulo 2 y el 3. Tenemos los significados. Usted me perdona la letra, pero yo no sé escribir mucho aquí, pero para que usted pueda ya verlo mejor. Tenemos los significados, tenemos fechas aproximadas, ¿ok? Para que usted también pueda hacer su cuadrito allá. Y tenemos las características o los síntomas, las características. Entonces tenemos, número uno, tenemos al sembrador, ¿verdad? Recuerda la parábola del sembrador. Entonces es digamos, un símil que hay. Hay una relación bien puntual aquí. Tenemos número uno el sembrador. Tenemos en Apocalipsis 2 y 3, tenemos a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? ¿Y qué significado tiene? Que es la iglesia de Éfeso, es la iglesia deseada. Es la iglesia deseada. Jesús está hablando del presente siglo, desde que fue rechazado hasta la segunda venida de él, en donde su propio pueblo Israel va a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese paréntesis que se ha abierto para los gentiles. Y el programa que injerta Dios al programa de Israel, lo injerta a la iglesia. Es decir, como rechazan a Jesús, hay muchas promesas que Dios ha dado a Abraham, a Isaac, a los patriarcas, los profetas también hablaron en nombre de Dios, que están inconclusas y Dios va a cumplirlo todo. Pero en vista del rechazo, por eso es tan importante tener claridad de Israel. En vista del rechazo, entonces, está este programa, este misterio que habla Pablo, es un misterio que desde el principio nadie lo conocía, los profetas no tenían claridad de esto. Es más, el Nuevo Testamento dice que Dios hablaba antes por sus profetas y ahora nos habla por medio de su Hijo. O sea, con Jesús todas las cosas fueron reveladas. Por eso es importante leer todo lo que de Jesús se dice en los evangelios y cómo el libro de los Hechos, las cartas de Pablo, la carta de Santiago, el libro de Apocalipsis, todos estos libros del Nuevo Testamento son claves para poder entender qué es lo que Dios quiere hablar. Ahora, el sembrador de la buena tierra tiene una similitud con la gente de Éfeso, con la iglesia de Éfeso, y es que es deseado. Es deseada. Y algo bien interesante es que Pentecostés, en Pentecostés, que es aproximadamente 100 años, el Pentecostés, que más o menos, o sea, todo lo que se vive 100 años luego de Cristo, es lo que se vive
em, a partir del Pentecostés. Es esa tierra que da el 100 por 1. Es esa gloria que se vivió al principio, que habla la iglesia de Éfeso y que habla que es la deseada, se vive en el tiempo de Pentecostés. Fue un tiempo de siembra, de organización y de evangelismo. Siembra, organización y evangelismo. Por eso este periodo em, inicial, donde la palabra de Dios tuvo tanto fruto, es considerado el periodo, el avivamiento más fuerte que se ha tenido desde que Jesús ha muerto. Ahora, hay algo bien interesante y es que la segunda parábola tiene que ver con el trigo y la cizaña. Trigo y cizaña. Y justamente en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 se habla de Esmirna. Y es conocida como mirra. Es conocida como la mirra. Y hay una fecha que tiene que ver con 300 después de Cristo. Aproximadamente por allí, para datos históricos, es la época de Nerón. Es la época de Nerón. Y es considerada como la época de persecución enemigo, los enemigos que se han revelado. Que se han revelado. En esta época, justamente, ahí pueden ver, ¿verdad? En esta época, puntualmente, se habla del trigo, de la cizaña, justamente lo que leímos acerca de Esmirna, y es un periodo de este siglo, que el primero, ahí se siembra el 100 por 1, hay ese Pentecostés, hay esa organización, hay ese evangelismo. Sin embargo, luego ocurre en la época de Nerón, aproximadamente 300 después de Cristo, esa persecución que reciben los cristianos. Es la primera gran persecución que reciben todos los cristianos. Ahora, recuerda que le decía, Juan hablaba acerca de la iglesia de Esmirna, de que yo conozco tus obras, de que serás perseguida, has sido perseguida. Hay una tercera similitud y es el grano de mostaza. Grano de mostaza. Entonces, ¿qué ocurre con el grano de mostaza? Que es comparado con la iglesia de Pérgamo. Iglesia de Pérgamo. Y es conocida, el nombre significa Pérgamo, debidamente casada. Se me va a perdonar, no sé si usted me entiende eso ya o no, pero por lo menos usted me sigue ahí y usted va escribiendo ya. Pero la iglesia de Pérgamo es el significado del nombre de la iglesia, es debidamente casada. Y ocurre aproximadamente hay unas fechas aproximadas entre el 300 y el 800 después de Cristo. 800 después de Cristo. Y es aquí donde se conoce una característica de este periodo de tiempo, se conoce como el periodo de la alianza. Una alianza mundana, gran crecimiento externo. Gran crecimiento externo. ¿Ok? Eso es lo que digamos, una similitud que hay entre el nombre de la iglesia, el significado de la iglesia deseada y lo que se vivió en un periodo de tiempo. Por eso es importante este punto de aquí, la fecha y los síntomas que se vivieron en esa fecha. Entonces, número 4 de las características o de los síntomas que está hablando Jesús está la levadura, que es la próxima parábola.
la palabra de la levadura. Y la siguiente iglesia es Tiatira. Mira que hemos leído tanto las parábolas como las iglesias. ¿Qué significa Tiatira? Sacrificio continuo. Sacrificio continuo. Y hay una fecha aproximada de los, podemos decir, del comportamiento de la iglesia, del 800 al 1517. Todo esto es después de Cristo. Y es la característica o el síntoma que hubo en este periodo de tiempo, conocida como la dominación papal de la iglesia católica, corrupción doctrinal, corrupción doctrinal. ¿Ok? Luego de que Jesús habla de la parábola del sembrador, del trigo y la cizaña, del grano de mostaza, de la levadura, habla de la parábola del tesoro escondido. Y justamente hay una quinta iglesia que es la iglesia de Sardis. Que la iglesia de Sardis significan los que escapan. Los que escapan. Y usted ha escuchado algo de la época de la Reforma, que es posterior al siglo XVI. La época de la Reforma. Y esa característica en ese tiempo es que había una profesión vacía. Aquí entra Martín Lutero, en la época de la Reforma, surgimiento de la Iglesia del Estado. ¿Qué ocurre con Martín Lutero? Que de allí venimos, que Martín Lutero, un monje alemán, no está de acuerdo con ese surgimiento de la iglesia como Estado y que se opone prácticamente a la doctrina que se estaba estableciendo, que a través de... Hay muchísimas tesis de Martín Lutero, por eso Martín Lutero fue protestante y de ahí venimos nosotros. Nosotros deberíamos ser protestantes, deberíamos estar en las protestas de las injusticias que vemos en nuestras sociedades, porque precisamente de ahí vienen nuestras corrientes. Martín Lutero establece sus tesis de por qué y las cinco solas que conocemos de Martín Lutero: sola gracia, solo la escritura, solo la gracia, solo gloria a Dios, solo la escritura, solo Cristo. Es decir, él establece de que no tenemos mediadores, de que no hay que dar dinero para llegar al cielo, esa falsa doctrina que se estaba llevando a cabo en este tiempo, en este periodo de tiempo, en este periodo de tiempo. Y justamente estoy mostrándole la similitud que hay entre las siete iglesias y las siete parábolas que Jesús exactamente está hablando del presente siglo. La sexta parábola tiene que ver con la parábola de la perla perdida. Y el libro de Apocalipsis habla de la iglesia de Filadelfia. ¿Qué quiere decir Filadelfia? Amor hermanable. De entre hermanos, hermanable, entrañable. Y estamos hablando de los postreros días. Los postreros días. Iglesia verdadera de los postreros días. Iglesia verdadera de los postreros días. Y por último, Jesús habla de la red. Mire el significado profundo de la red. Tiene que ver con la Odisea. Tiene que ver con la iglesia de la Odisea y un pueblo gobernado. La Odisea quiere decir pueblo gobernado. Y es postreros días.
y el tiempo que se vive aquí es de apostasía. Entonces, si usted analiza las 7 parábolas de Jesús, que Jesús a qué se refería, a cómo la gente recibe la palabra de Dios, si reciben hoy el domingo la palabra de Dios, si reciben mañana la palabra de Dios o no, o si francamente lo que Jesús estaba queriendo decir era el fin del siglo. Y justamente por cada parábola y de cada interpretación, en el libro de Apocalipsis hay una similitud, capítulo 2 y verso 3 establecen el comportamiento de cada iglesia. Y de alguna manera uno mira los tiempos y los síntomas y uno se va dando cuenta cómo ha transcurrido la iglesia, cómo inicia con una característica de tiempo de siembra, tiempo de multiplicación. La iglesia creció, la iglesia creció impresionantemente en este tiempo, con esa similitud que tiene la iglesia de Éfeso y el sembrador, que dio al 100 pero luego va bajando al 60 y luego al 30. Es como el comportamiento de la recepción de este siglo y de esta era, cómo va avanzando. Luego viene la persecución que viene seguido de ese periodo de gran multiplicación. Por eso no vemos esa gloria del primer amor de la iglesia, no vemos esa gloria, sino que luego podemos establecer de que es muy perseguida la iglesia. Eso le habla Juan a través de Dios a la iglesia de Esmirna. Luego viene la alianza mundana, gran crecimiento externo. Allí la iglesia sigue creciendo en esta época del grano de mostaza. Justamente viene el grano de mostaza, justamente el grano de mostaza en la parábola que Jesús enseña es una semilla muy pequeña, pero que puede ser uno de los árboles más grandes. Y justamente la iglesia de Pérgamo quiere decir la iglesia que está debidamente casada, debidamente comprometida, haciendo las cosas como debe ser. eh, y es que experimenta la iglesia todo este tipo de síntomas. Entonces nosotros nos centramos acá, si nos encontramos en la época de Filadelfia, los postreros días, una iglesia verdadera de los postreros días, que seguramente es el tiempo que nos encontramos, la iglesia verdadera de los postreros días, amor hermanable, que es el significado del nombre de Filadelfia, y la perla, la gran perla escondida. Sin embargo, lo que vemos de la red, lo que vemos de la Odisea, lo que vemos de este pueblo gobernado, lo que vemos de los posteriores días y lo que vemos de la apostasía, es decir, cuando nosotros analizamos lo que Dios habló a la iglesia de la Odisea, lo que vemos de la red, recuerda cuando él habló de la red, de que deja que todo, tomamos las ganancias, tomamos la red, echamos los peces que hemos ganado, pero lo sucio, lo malo, lo que no está bien, lo echamos a un lado. Entonces, es en este periodo de tiempo em, donde nosotros debemos estar atentos si realmente nos encontramos, que evidentemente no estamos en la época de la iglesia de Éfeso, sino que nos encontramos ya en esta zona, en esta zona final. Ahora, es bien interesante que para la iglesia no hay últimos tiempos. Para la iglesia hay síntomas de la iglesia. Por eso el mensaje a cada iglesia es impactante y poderoso, porque Dios dice: conozco tus obras en cada época y en cada tiempo. Por eso Apocalipsis es un libro profético. Por eso Jesús, sus parábolas no eran que estaba predicándole para que entendieran el momento, para la hora, ni para tomarlo nosotros, para hablar de que la palabra de Dios a algunos les llega, a otros no, se puede usar, pero la interpretación es: esto tiene que ver con el fin de los siglos, el fin de este siglo. ¿Cómo va a recibir la gente la palabra mía? Y te enseña de la perla, te enseña de la red, te enseña del trigo, te enseña de la cizaña. Y ahí es donde empieza a incluir el lloro y el crujir de dientes, donde va a ser echado lo malo, porque es de lógica. Jesús era tan práctico para enseñar que cualquier persona, cualquier pescador, echa lo bueno en un lado y echa lo malo en el otro. Cualquiera que tiene trigo y cizaña, echa el trigo a un lado y echa, dicen: ¿quién ha dicho
que aunque Dios sea bondadoso, no va a hacer lo que cualquier persona haría. Es de lógica. Entonces, hablar del juicio de Dios o hablar del infierno no es temor, es sentido común. Lo que pasa es que nos hemos olvidado por los tiempos que vivimos. Y por eso es importante ser entendidos en los tiempos. Entonces, cuando nosotros hablamos, cuando la Biblia habla de los últimos tiempos para Israel, porque recuerda que se ha detenido ese programa con Israel hasta que la plenitud de los gentiles, recuerda que Pablo decía, entre. Cuando la plenitud de los gentiles entra, entonces continúa Dios con su plan porque Él es fiel a lo que ha dicho con Israel. Y entonces, vamos a ampliarlo posteriormente, es que viene el tiempo de la tribulación, porque ese tiempo de la tribulación va a ser sobre el pueblo de Dios, será con Israel. Y los que serán salvos en ese momento, que el acontecimiento de el arrebatamiento del rapto, ya la iglesia no va a estar. Por eso es que los últimos tiempos y las guerras que habla Apocalipsis, que habla la Biblia, no habla de los últimos tiempos de la iglesia, de los últimos tiempos de el pueblo de Dios, porque ya su iglesia ha sido tomada y arrebatada. Tendremos espacio para ampliar esto, tendremos espacio para hablar, bueno, no sé dónde ver aquí, para hablar de esto, pero espero que hoy, pero espero que haya sido espero Espectacular. que haya sido de bendición, espero que haya sido de luz y de paz y de conocimiento. La palabra dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Hay gente que no cree a Dios porque no lo conoce. Y a medida que usted conozca a Dios, la fe suya va a crecer.